Contemplar la pasión del Señor, contemplarla con todo el ser y dejar que empape todo lo que somos. Esa es la escuela saludable para todo bautizado. Ahí se aprende cómo se ama y cómo se entrega la vida. Es la cátedra del amor más grande. Es santo, saludable y necesario que recordemos y reflexionemos sobre las palabras de Jesús en el momento supremo de su vida, cuando ya cuelga de la cruz. Cuando ya está expuesto en la cruz a la mirada y a la contemplación de la humanidad entera a través de todos los siglos. Qué pocos son los que quieren mirar, los que le quieren contemplar crucificado. Cuántos son los que se escandalizan, los que se avergüenzan, los que le niegan, los que reniegan de él, los que juran que no le conocen o los que no le quieren conocer. Nosotros vamos a contemplarlo. No simplemente mirarle, sino contemplarle. Vamos a poner los ojos en el crucificado y los oídos de todo nuestro ser en él, poniendo todo el ser para aprender a Cristo y aprenderlo crucificado. Que nuestros sentidos se empapen del aroma de la cruz, del sabor, del tacto, el sonido, todo lo relacionado con el amor más grande en la cruz. Se han dicho muchas cosas y se han hecho muchos comentarios acerca de las palabras que Jesús pronunció en la cruz. No voy a decir nada novedoso y probablemente nada que no hayáis oído ya antes, pero sí me gustaría que valoráramos estas palabras como lo que son en realidad, un tesoro. Y si toda palabra de Jesús, cualquier acto de Jesús a lo largo de toda su vida, deben de ser venerados, cuidados, atisbados, pues las últimas palabras de Jesús que recogen los evangelios hay que sorberlas, codiciarlas, guardarlas en el corazón con especial cuidado, porque son las palabras del amor extremo de Jesús y porque son las palabras finales de la palabra encarnada. Las 7 palabras que vamos a repasar fueron pronunciadas en una situación excepcional. Jesús estaba ya clavado en la cruz. Hay que valorar y tener presente el contexto en que fueron pronunciadas y el esfuerzo físico que cada palabra le costó a Jesús. Insisto en que si cualquier palabra que pronunció Jesús tiene un valor infinito, las que pronunció en la cruz tienen un valor más que infinito, si cabe la expresión. Trasladémonos por un momento con la mente y el corazón a aquel escenario. Jesús estaba pendiente de la cruz y en un estado físico en el que respirar era muy dificultoso. Estaba febril, sediento, asfixiándose. Para poder pronunciar una palabra, Jesús tenía que hacer un esfuerzo inmenso que después del sudor de sangre, después de la flagelación, después del camino cargando con el patíbulo por la vía sacra, salen de un cuerpo debilitado, donde apenas quedan fuerzas, donde apenas queda ya vida, donde ya queda solo el amor. Y Él está exprimiendo hasta la última gota, hasta el último átomo, sin reservarse absolutamente nada. Cada vez que Jesús pronuncia una palabra, tiene que enderezarse sobre sus pies clavados para poder hablar, para poder llenar los pulmones de aire y emitir un sonido. Tiene que elevar su cabeza y cada vez que le eleva su cabeza, la corona de espinas que tiene puesta se clava más y más. Las palabras de Jesús en la cruz son los últimos actos del amor extremo de Jesús y como siempre son para nosotros, son amor entregado para nosotros.
Son como el testamento de Jesús, son palabras que quedan ahí y que culminan con ese grito que rompe el corazón, ese grito misterioso que nunca sabemos del todo qué quiso expresar, pero que sin duda expresaba amor. Mateo y Marcos dicen en su Evangelio: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En este grito de Jesús moribundo, sin duda hay un misterio. Y es el misterio en el que deberíamos intentar entrar, el misterio en el que deberíamos intentar penetrar. Si Jesús dio ese fuerte grito, sin duda es para que se escuchara. Jesús dio ese grito para que lo oyéramos. Sabemos que nada de lo que se narra en el Evangelio es para rellenar espacio, ni por casualidad, ni a modo de anécdota. Todo tiene un significado y un contenido teológico profundo. Desde los primeros lloros del recién nacido de Belén hasta el grito último de Jesús en la cruz, e incluso a la lanzada que recibe después de muerto, que no parte de Jesús, sino que recibe Él. Todo lo que rodea el cuerpo sacratísimo de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión al cielo y aún hoy mismo en la Eucaristía, todo, absolutamente todo, es amor y redención. El cuerpo de Jesús, la humanidad de Cristo, es siempre y únicamente vehículo e instrumento de amor y de redención. Podemos decir que no sirve para otra cosa. Volviendo al grito, lo primero que hay que decir es que ese grito es como todo lo que Jesús hace y dice en el Evangelio. Es un grito que es amor, un grito de salvación. Podemos decir que en ese bendito grito, que es el postrero grito de Jesús antes de morir, de alguna manera está encerrado todo lo que quedó por decir, todo lo que no pudo decir, todo lo que no pudo expresar con palabras, todo lo que le quedaba dentro por darnos. Todo el amor que podía quedar por dentro sin entregar, si cabe esta expresión, antes de morir, va contenido en ese grito de Jesús. Con ese grito Jesús vació su corazón de todo lo que lo había llenado durante la vida. Es un grito que está ahí resonando y que atraviesa todos los siglos, con mucha más fuerza que todos los demás gritos de los hombres, de guerras, de dolor, de alegría, de desesperación. Es el grito del Hijo de Dios que ya lo ha dado todo, que no teniendo nada más que dar, se da a sí mismo. El padre Raniero Cantalamessa dice que no es arrogancia intentar penetrar en el misterio de ese grito y descubrir su contenido. Y hay una razón objetiva, puramente dogmática, teológica, que nos autoriza a hacerlo. Y esa razón se llama inspiración bíblica. Toda la Escritura, toda, está inspirada por Dios. Y dice la segunda epístola de Pedro que hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y si hay alguien que conoce el secreto de aquel grito, ese es el Espíritu Santo, que inspiró todas las Escrituras y también ese grito. Y el Espíritu Santo suele explicar en un lugar de la Escritura lo que dejó sin explicar en otro. El Espíritu Santo explica con palabras inteligibles lo que otras veces dice con gemidos inefables. El Espíritu de Dios estaba dentro de Cristo y durante toda su vida fue su compañero inseparable para todo. Jesús, todo lo que hizo, todo lo que vivió, todo lo hizo en el Espíritu Santo. Y también su grito en la cruz fue un grito en el Espíritu Santo. No fue simplemente el grito de un moribundo.
La carta a los Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. San Pablo, cuando habla del amor de Dios en estas palabras, no se refiere al amor de Dios en general, en abstracto, en globo, sino a un momento determinado de ese amor de Dios, a un hecho histórico que inmediatamente nos explica. En efecto, prosigue el texto, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por los impíos. Vamos a leer atentamente, íntegro, todo el texto, pues el Padre Cantalamessa afirma que al leerlo atentamente nos estamos asomando a ese abismo impresionante del que surge aquel grito de Cristo moribundo. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien. Tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El grito de Jesús en la cruz es un grito de parto. En aquel momento nacía un nuevo mundo. Fue un grito de sufrimiento y al mismo tiempo de amor. Dice Juan que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesucristo nos amó hasta el final, hasta el último suspiro, hasta la lanzada. Podemos comprender, dice el Padre Cantalamessa, cuán grávido estaría de fuerza divina ese grito de Cristo por el efecto inmediato que produjo en quien lo escuchó en vivo y en directo. Ahí estaba el centurión frente a Jesús crucificado. Y cuando vio a Jesús morir de aquella manera dijo, realmente este hombre era Hijo de Dios. Contemplando a Jesús, intentemos abrirnos a ese grito de amor. Desde la Eucaristía Jesús grita, Jesús clama. Desde la Eucaristía sigue teniendo lugar, es presente hoy, el misterio de la cruz, la crucifixión. Desde el sagrario Él sigue dándonos a luz a esta vida nueva. Y aunque no lo oigamos físicamente, Él sigue gritando para darnos salud. Si no lo hacemos así, si no le contemplamos así, nuestras adoraciones, nuestros primeros viernes no van a servir de nada. Tenemos que ponernos ante Él y escuchar ese grito y dejar que nos conmueva hasta lo más hondo. Dice Mateo que cuando Jesús dio aquel fuerte grito, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron. Esto es una imagen de lo que debería suceder en nuestros corazones. Estas rocas interiores que tenemos de piedra, los hombres que nunca se han conmovido, que nunca han llorado, que nunca han querido volver al Señor, deberían romperse, resquebrajarse. Y para abrir los corazones más cerrados no hay más que una llave, y Jesús lo sabe. Y esa llave no es el reproche, no es el juicio, no son las amenazas, no es la vergüenza. Por supuesto, no es la venganza. Solo hay una posibilidad, solo una. Es el amor. Y esto es lo que Él ha hecho con nosotros. Esa es su alma. A mí me hace pensar mucho esto, porque yo, como carmelita samaritana del corazón de Jesús, también estoy llamada a gritar.
a gritar al mundo entero. También estoy llamada a gritar dando a luz una humanidad nueva. Tengo que gritar para anunciar, pero también gritar para dar vida. Nuestros gritos tienen que ser solo de amor. Nunca gritos de condena, nunca de reproche, nunca de rabia, nunca con resentimiento. Esos gritos solamente servirían para que los gritos de amor de las personas que con Jesús y como Jesús crucificadas gritan, se perdieran. Y tenemos que gritar, pero con Jesús y como Jesús. Tenemos que gritarle a Él y ser altavoces de lo que grita Él. El amor es la única arma que Jesús utiliza contra nosotros. San Pablo dice que nos apremia el amor de Cristo al pensar que uno murió por todos. Es muy bonito detenernos aquí y considerar la palabra griega que utiliza San Pablo. Se trata de un vocablo que significa en sentido circular, algo que aprieta, que asedia, que envuelve, o en sentido lineal, que nos acosa, que nos persigue, que no nos deja en paz. Ese es el amor de Cristo. Nos asedia, nos envuelve, nos aprieta, nos acosa, nos persigue, no nos deja en paz. La Vulgata traducía que nos urge, urget nos, pero en realidad es mucho más que eso. Es un asedio. Jesús intenta rendir nuestra fortaleza asediándola y cercándola con amor. Él rinde y doblega nuestra resistencia, la vence a fuerza de amor. Ese es el verdadero significado de las palabras de San Pablo cuando dice que nos apremia el amor de Cristo. En realidad nos asedia, nos acosa, hasta que nos vence. Y esa es la única arma que los cristianos podemos utilizar y el único sistema del que debemos servirnos para rendir y vencer las mayores resistencias, los corazones más duros. Ese amor es el único que puede hacernos creíbles. Amaos para que el mundo crea. Cuando se trata de Dios, afirma el Padre Cantalamessa, dejarse apresar y acosar de esta manera es mucho más importante que comprender. Estas cosas se las revelan a los pequeños y se les ocultan a los prudentes y a los sabios. Os he dicho que el grito de Jesús en la cruz es un grito de parto, es un grito precioso, que es también evangelio, que es buena noticia. Es un grito de parto, pero es un parto especial. Pensemos en un caso que se ha dado varias veces, de una mujer que está esperando un hijo y a la que le diagnostican una enfermedad mortal que urge tratar y cuyo tratamiento para intentar salvar la vida de esta mujer es incompatible con el buen término del embarazo y el nacimiento de su hijo. Y ella tiene que elegir. Y esta mujer elige dar a luz a su hijo a costa de no tratar su enfermedad y de ir encaminada a una muerte rápida en breve tiempo. Se ha dado más de un caso de estos. Pues imaginad por un momento ese niño que nace en esas circunstancias y que poco tiempo después de nacer, o casi en el momento en que él nace, su madre muere. ¿Qué sentirá ese niño cuando de mayor pueda comprender que su madre ha muerto para que él pueda vivir? Que tuvo que escoger y escogió que él viviera a costa de morir ella. Para ese niño, oír hablar de su madre tiene que ser lo más grande. Incluso para ese niño, las personas se diferencian unas de otras por el modo en que hablan de su madre. La muerte de esa madre
ese niño la lleva grabada en su ser, porque Él ha nacido como fruto de esa muerte. Bien, pues nosotros somos ese niño. Yo soy ese niño que nací como consecuencia de la muerte de alguien. El grito de Jesús en la cruz es el grito que Él lanza para que yo pueda nacer. Es el grito de quien me está dando a luz a una vida nueva. Jesús muriendo, dando vida al mundo. Y todavía hay una diferencia. El niño que nace a costa del sacrificio de su madre, de dar la propia vida para que su hijo pueda ser gestado y vivir después, es absolutamente inocente y no ha hecho nada contra su madre. Pero yo no era inocente. Yo he pecado. Y habiendo pecado, habiendo ido contra quien me ha dado a luz, Él ha antepuesto mi vida a la suya. Ha querido morir para que yo pueda vivir. El sacrificio de Jesús es mayor aún que el de una madre. Y ante algo así, que es verdadero y real, ¿cuáles son mis sentimientos cuando contemplo a Jesús? Y más cuando le contemplo en la cruz. Creo que ante algo así solo cabe una cosa: llorar de gratitud y de amor. Porque estaba muerta y Él ha entregado todo y se ha entregado a sí mismo para darme a luz a una vida nueva, verdadera y eterna. No tengo ningún derecho a no vivir feliz y agradecida a Dios. No tengo ningún derecho a dudar de la bondad de Dios. No tengo ningún derecho a no confiar en la infinita misericordia de Dios. Ojalá que nosotros, que hablamos tanto de gritar, aprendamos a gritar como Él, a gritar muriendo para dar vida, a gritar amando hasta el extremo, a gritar para dar a luz la vida verdadera a aquellos que nos han ofendido, como ha hecho Jesús conmigo, con cada una de nosotras. Y con esto presente, os invito a entrar en el misterio y a adorar la palabra crucificada de Dios.